El sol de agosto golpeaba despiadadamente el puerto de Veracruz en 1985. Las gaviotas chillaban sobre los barcos pesqueros que se mecían en el muelle, mientras los trabajadores descargaban cajas de hielo y redes húmedas. Entre ellos, Ramón Velázquez, de 34 años, amarraba las cuerdas de su embarcación con movimientos mecánicos, perfeccionados después de 18 años en el mar. Su piel curtida por el sol y el salitre lo hacía parecer mayor, pero sus ojos verdes conservaban un brillo juvenil cuando miraba hacia el horizonte. «Ramón, te espero en casa para la cena», gritó su esposa, Lucía, desde el malecón. Sostenía de la mano a sus dos hijos, Miguel, de 8 años, y Sofía, de 5. La brisa marina hacía volar su cabello negro mientras agitaba la mano libre en despedida. Y ya que estamos comenzando esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo estas historias. «Regreso mañana al mediodía», respondió Ramón, devolviéndole el saludo. Su voz se perdió entre el ruido del puerto, pero Lucía leyó sus labios y asintió sonriendo. Era una escena repetida cientos de veces, un ritual que les daba certeza en medio de la incertidumbre del mar. Esa tarde, el barco pesquero Santa Elena zarpó con una tripulación de 12 hombres rumbo a las aguas profundas del Golfo de México. El capitán Esteban Morales, un hombre de 60 años, con una barba grisácea y manos enormes, revisaba las coordenadas mientras fumaba un cigarro sin filtro. Ramón ocupaba su puesto habitual en cubierta, preparando las redes junto a su compañero de años, Tomás Ruiz. «¿Crees que encontremos algo bueno esta noche?», preguntó Tomás mientras ajustaba los nudos de la red. Era 10 años menor que Ramón, delgado y nervioso, siempre hablando para llenar los silencios. «El mar da cuando quiere dar», respondió Ramón, con la sabiduría de quien había aprendido a no esperar nada y agradecer todo. Las olas comenzaban a crecer conforme se alejaban de la costa. El cielo, inicialmente despejado, empezaba a llenarse de nubes grises que se acumulaban en el este. La noche cayó rápida y espesa. A las 11 de la noche, cuando las redes estaban desplegadas y la tripulación descansaba en turnos, el viento cambió. Las olas empezaron a golpear el casco con una fuerza inusual para esa época del año. El capitán Morales salió de su cabina frunciendo el ceño. «Hay tormenta», anunció, mirando el barómetro que descendía alarmantemente. «Recojan las redes, regresamos». Pero el Golfo de México es traicionero, y lo que comenzó como una tormenta común se convirtió en algo mucho peor. El viento ululaba con furia mientras las olas alcanzaban los 6 metros de altura. Los hombres corrían por la cubierta resbaladiza, gritándose instrucciones que apenas se escuchaban sobre el rugido del mar. Ramón trabajaba en la parte trasera del barco, asegurando las últimas redes, cuando una ola particularmente violenta golpeó el costado de estribor. El impacto hizo que el barco se inclinara peligrosamente. Ramón sintió cómo sus pies perdían tracción. Se aferró a la barandilla con todas sus fuerzas, pero otra ola llegó inmediatamente después, más grande que la anterior. El agua salada lo cegó por un momento. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el barco. El agua helada lo envolvió completamente. Ramón pateó desesperadamente hacia la superficie, emergiendo justo a tiempo para ver las luces del Santa Elena alejándose en la oscuridad. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones, pero el viento se llevó su voz. Agitó los brazos frenéticamente, pero las olas lo hundían una y otra vez. Logró ver a algunos tripulantes en cubierta corriendo de un lado a otro, probablemente sin darse cuenta todavía de que él había caído. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!», gritaba entre el agua salada que le llenaba la boca.
Sus músculos empezaban a entumecerse por el frío. Sabía que tenía que conservar energía, flotar lo más posible, pero el pánico hacía difícil pensar con claridad. Las luces del barco se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer completamente en la tormenta. Se quedó solo en la inmensidad oscura del golfo. Las olas lo levantaban y lo dejaban caer como si fuera un juguete. Cada vez que una cresta lo elevaba, intentaba ver algo, cualquier cosa, pero solo había negrura. Pensó en Lucía esperándolo en casa, en Miguel practicando sus problemas de matemáticas en la mesa de la cocina, en Sofía jugando con sus muñecas. El pensamiento de no volver a verlos le provocó una angustia más dolorosa que el agua fría que le calaba los huesos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido minutos u horas, cuando sus pies tocaron algo sólido. Rocas. Había llegado a algún lugar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró sobre las piedras afiladas que le cortaban las manos y las rodillas. Finalmente, se derrumbó sobre una superficie plana, tosiendo agua salada y temblando violentamente. Cuando recuperó algo de aliento, miró a su alrededor. La tormenta continuaba con fuerza, pero él estaba en una especie de plataforma rocosa al pie de un acantilado. Las olas rompían a pocos metros, salpicando espuma que brillaba débilmente en la oscuridad. Por encima, podía ver la silueta negra de las rocas elevándose hacia el cielo invisible. Estaba vivo, pero perdido en algún punto de la costa que no reconocía. Pasó esa noche acurrucado entre las rocas, esperando que amaneciera. El frío le calaba hasta los huesos y sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo. Cada tanto, se frotaba los brazos y las piernas para mantener la circulación. El sonido del mar era ensordecedor, constante, implacable. Cuando finalmente llegó el amanecer, Ramón pudo ver dónde estaba. Se encontraba en una caleta pequeña rodeada por acantilados de unos 20 metros de altura. Las paredes de roca eran casi verticales, con pocas grietas o salientes que pudieran servir para trepar. Detrás de él, el mar se extendía infinito y gris bajo un cielo nublado. La tormenta había amainado, pero las olas seguían siendo fuertes. Se puso de pie con dificultad, sintiendo cada músculo dolorido. Sus manos estaban cortadas y ensangrentadas por las rocas. Comenzó a caminar a lo largo de la plataforma rocosa, buscando alguna forma de salir. La plataforma tenía unos 30 metros de largo y terminaba en ambos extremos en paredes de roca que desaparecían en el agua. No había forma de rodearlas sin volver al mar. «Tiene que haber una salida», murmuró para sí mismo, negándose a aceptar que estuviera atrapado. Examinó el acantilado más detenidamente. En la parte más alejada del mar, notó que había una abertura oscura a unos 3 metros de altura. Una cueva, o al menos una hendidura lo suficientemente grande como para que cupiera un hombre. Con cuidado, comenzó a trepar. Las rocas estaban húmedas y resbaladizas, cubiertas de algas y líquenes. Cada movimiento requería concentración absoluta. Sus dedos buscaban las grietas más pequeñas. Sus pies probaban cada saliente antes de confiar su peso. A mitad de camino, su pie izquierdo resbaló y por un momento quedó colgando solo de sus manos. El corazón le latía con fuerza mientras buscaba frenéticamente un nuevo apoyo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, alcanzó la abertura. Era más grande de lo que había parecido desde abajo, lo suficientemente alta como para pasar agachado. La oscuridad del interior era absoluta. Ramón se quedó en el borde, respirando con dificultad, mirando hacia el túnel negro que se adentraba en la montaña. No tenía muchas opciones. Podía quedarse en la plataforma rocosa esperando que alguien lo encontrara, pero no había pasado ningún barco en toda la mañana, y no tenía idea de dónde estaba exactamente. Podía intentar nadar a lo largo de la costa, pero las olas
seguían siendo peligrosas, y no sabía si había más acantilados más adelante. O podía explorar la cueva, con la esperanza de que condujera a algún lugar. Eligió la cueva. El interior era fresco y húmedo. El sonido del mar se amortiguaba gradualmente a medida que avanzaba gateando. La oscuridad era tan completa que no podía ver su propia mano frente a su cara. Usaba el tacto para guiarse, sintiendo las paredes rugosas a ambos lados. El túnel parecía natural, formado por siglos de erosión. Después de lo que estimó fueron unos 50 metros, el túnel se ensanchó. Ramón podía ponerse de pie. Extendió los brazos y ya no tocaba las paredes. Había entrado en una caverna más grande. Avanzó lentamente, arrastrando los pies para no tropezar. El eco de sus pasos le indicaba que el espacio era considerable. Entonces, su pie golpeó algo que no era roca, algo más ligero, que hizo un sonido hueco. Se agachó y extendió las manos con cuidado. Sus dedos tocaron algo duro, liso, curvo. Siguió la forma con las manos tratando de entender qué era, y entonces lo supo. Lo que había encontrado era un cráneo humano. Retrocedió instintivamente, el corazón acelerado. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Podía ser un naufragio antiguo, pensó. Alguien que había llegado aquí en el pasado y no había logrado salir. Pero mientras exploraba con más cuidado el suelo alrededor, sus manos encontraron más huesos, muchos más. Y no solo huesos, también fragmentos de tela podrida, botones de metal, algo que parecía una hebilla de cinturón. No estaba solo en esa caverna, o al menos alguien más había estado allí antes que él, hace mucho tiempo. Ramón se sentó en el suelo de piedra, procesando el descubrimiento. Su situación ya era grave, y ahora había tropezado literalmente con los restos de otra persona que probablemente había muerto aquí. No podía ver nada, pero su imaginación llenaba la oscuridad con imágenes inquietantes. ¿Quién había sido esta persona? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Había muerto de hambre, de sed o de algo peor? Decidió seguir explorando. Moverse era mejor que quedarse inmóvil con esos pensamientos. Bordeó cuidadosamente el área donde estaban los huesos y continuó sintiendo las paredes. La caverna parecía tener múltiples pasajes. Eligió uno al azar y avanzó. Este túnel era más estrecho y subía ligeramente. Sus manos detectaban cambios en la textura de la roca. Algunas secciones eran lisas, pulidas por el agua. Otras eran ásperas, con formaciones cristalinas que cortaban sus dedos. Después de mucho caminar, notó algo extraordinario, un leve resplandor más adelante. Luz. Aceleró el paso, casi corriendo a pesar de la oscuridad. El resplandor se hacía más fuerte, y entonces emergió en otra caverna, esta iluminada por un agujero en el techo por donde entraba la luz del día. La caverna era espectacular. Tenía unos 15 metros de diámetro y el techo se elevaba a más de 10 metros de altura. El agujero en lo alto tenía quizás 2 metros de ancho y por él descendían rayos de luz que iluminaban el espacio con un brillo dorado. Había estalactitas colgando del techo y estalagmitas creciendo desde el suelo, algunas uniéndose en columnas. El suelo estaba cubierto por una capa de arena fina y había charcos de agua dulce en las depresiones. Pero lo que realmente captó la atención de Ramón fueron las marcas en las paredes, tallas, símbolos y figuras grabadas en la piedra. Se acercó para examinarlas mejor. Algunas parecían representar barcos, otras eran formas geométricas que no reconocía. Y había texto, palabras en español talladas con letras irregulares, pero legibles. Atrapados, año del Señor 1743, que Dios tenga piedad, leyó en voz alta. Su voz sonaba extraña en el silencio de la caverna. Siguió leyendo otras inscripciones dispersas por las paredes. El agua se fue, no hay salida. 9 almas esperan la muerte.
Perdonadnos, Padre. Ramón sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Esta caverna había sido una tumba. Los restos que había encontrado en la oscuridad no eran de una persona, sino de al menos 9. Marineros probablemente, naufragados hace más de 2 siglos, que habían encontrado refugio aquí solo para descubrir que no había forma de salir. Miró hacia el agujero en el techo. La luz del día que entraba era tentadora, pero el agujero estaba demasiado alto. Incluso si lograba trepar por las estalagmitas más altas, no alcanzaría. Y las paredes de la caverna eran lisas, sin agarres suficientes para escalar. Se sentó sobre una roca plana, observando el rayo de luz que se movía lentamente por el suelo a medida que el sol cambiaba de posición. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una forma de salir antes de convertirse en el 10º esqueleto de esta tumba de roca. El primer día pasó en exploración. Ramón mapeó mentalmente todas las cavernas y túneles conectados. Había 3 cavernas principales: la de los restos, donde había entrado primero; la iluminada, donde estaba ahora; y una tercera más pequeña que contenía un charco de agua de mar que subía y bajaba con las mareas. Varios túneles conectaban estos espacios, algunos tan estrechos que apenas podía pasar arrastrándose. Encontró que podía beber del agua dulce acumulada en los charcos de la caverna iluminada. El agua sabía a mineral y piedra, pero era potable. Eso resolvía un problema, pero quedaba el hambre. Y más importante, quedaba la cuestión de cómo escapar. En su exploración encontró más evidencia de los náufragos anteriores. En un rincón de la caverna iluminada había una pila ordenada de huesos, como si alguien hubiera colocado a sus compañeros muertos con respeto. Había fragmentos de madera que probablemente habían sido parte de cajas o barriles traídos del barco naufragado. Y había algo más: clavos de hierro oxidado, trozos de cuerda podrida y una daga corta con la hoja quebrada. Ramón recogió la daga. A pesar de estar oxidada y rota, todavía tenía algo de filo. Podía servir como herramienta. Comenzó a inspeccionar las paredes de la caverna iluminada con más cuidado, buscando alguna debilidad, algún lugar donde pudiera tallar escalones o crear agarres para trepar. La roca era dura, una especie de caliza que resistía sus intentos de tallarla. Pasó horas trabajando en una sección que parecía más blanda, pero solo logró hacer marcas superficiales antes de que el filo de la daga se desgastara por completo. Frustrado, lanzó la herramienta inútil al suelo. «Tiene que haber otra forma», murmuró. Su voz sonaba ronca. Hacía casi 2 días que no comía nada y el hambre comenzaba a debilitarlo. Esa noche durmió en la caverna iluminada, acurrucado contra una pared. Soñó con Lucía y los niños. En el sueño estaban en la playa y Miguel construía un castillo de arena mientras Sofía recogía conchas. Lucía lo miraba sonriendo, su cabello negro brillando bajo el sol. Extendía la mano hacia él. Pero cuando Ramón intentaba tomarla, ella se alejaba flotando, llevándose a los niños con ella, hasta desaparecer en el horizonte. Despertó con lágrimas en las mejillas. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por el agujero en el techo. Se sentó lentamente, sintiendo cada músculo adolorido. Tenía que ser sistemático. El pánico y la desesperación no lo sacarían de aquí. Necesitaba pensar, como los marineros del siglo XVIII probablemente habían pensado, explorar cada posibilidad metódicamente. Decidió revisar nuevamente la caverna donde el agua de mar entraba. Quizás cuando la marea estuviera baja, se abriera algún pasaje. Llegó allí y se sentó a observar. El charco efectivamente subía y bajaba. En marea alta, el agua llegaba casi hasta el techo del pequeño túnel por donde entraba. En marea baja se podía ver que el agua venía de una grieta en la base de la pared. Esperó a que la marea bajara lo más posible.
Luego se sumergió en el agua fría. Buceó hacia la grieta sintiendo con las manos. Era demasiado estrecha para que pasara un hombre, pero podía sentir la corriente fluyendo. Esto confirmaba que había una conexión directa con el mar exterior. Emergió tosiendo y temblando. La grieta era demasiado pequeña. A menos que pudiera ensancharla de alguna manera, no sería una ruta de escape, pero no tenía herramientas adecuadas para trabajar la roca bajo el agua. Los días comenzaron a difuminarse uno en otro. Ramón perdió la cuenta después del quinto día. El hambre era constante ahora, un dolor agudo en su estómago que nunca desaparecía. Bebía mucha agua para tratar de llenarse, pero solo servía temporalmente. Su cuerpo comenzaba a consumirse a sí mismo. En la caverna iluminada, pasaba horas mirando las inscripciones de los marineros del pasado. Empezó a leer todas, buscando alguna pista, alguna información que hubieran dejado sobre intentos de escape. Una inscripción en particular captó su atención. El mar nos trajo, el mar debe llevarnos, pero el mar se niega. ¿Qué significaba eso? Ramón meditó sobre las palabras. Los marineros habían entrado por el mar, probablemente por la misma ruta que él. Pero el mar se niega, sugería que habían intentado salir nadando y no lo habían logrado. Tal vez las corrientes eran demasiado fuertes, o tal vez había algo más. Decidió arriesgarse a explorar. Cuando llegó la marea baja al día siguiente, salió de la cueva hacia la plataforma rocosa. El mar estaba más calmado que cuando había llegado. Podía ver con claridad ahora. Los acantilados se extendían en ambas direcciones, formando una costa irregular de bahías y promontorios. Comenzó a nadar a lo largo de la costa, manteniéndose cerca de las rocas. El agua estaba fría, y las olas, aunque no tan grandes como durante la tormenta, seguían siendo fuertes. Nadó durante lo que estimó fue una hora, buscando alguna playa, algún lugar donde pudiera subir. Pero cada bahía terminaba en acantilados similares y las pocas playas que encontró eran inaccesibles, rodeadas de rocas afiladas donde las olas rompían con violencia. El cansancio y el hambre finalmente lo vencieron. Tuvo que regresar a su cueva, derrotado. Trepó de vuelta a la plataforma rocosa y se arrastró hasta la abertura. Una vez dentro, se derrumbó exhausto. Había quemado energía preciosa que no podía recuperar sin alimento. Esa noche, mientras yacía en la caverna iluminada, mirando las estrellas a través del agujero en el techo, Ramón pensó seriamente en la posibilidad de que no saldría vivo de allí. Los 9 marineros del siglo XVIII, con todas sus habilidades y experiencia, no lo habían logrado. ¿Qué lo hacía pensar que él sería diferente? Pero luego pensó en Miguel y Sofía. En Lucía esperando. Ella no se daría por vencida buscándolo. Conocía su carácter, estaría presionando a las autoridades, organizando búsquedas, sin aceptar que se hubiera ido para siempre. No podía rendirse. Por ellos tenía que seguir intentando. Al 10º día, más o menos por sus cuentas, Ramón estaba significativamente más débil. Se movía lentamente, conservando energía. Había momentos de confusión mental donde olvidaba qué estaba haciendo. Pero en un momento de claridad tuvo una idea. Las inscripciones. Los marineros habían dejado un registro. Quizás, si él no lograba salir, al menos podía dejar su propia marca, su propia historia, para que si alguien alguna vez encontraba esta caverna, supiera que Ramón Velázquez de Veracruz había estado aquí en 1985. Usando una piedra afilada que había encontrado, comenzó a tallar en una sección lisa de la pared cerca de las otras inscripciones. El trabajo era lento y agotador. Sus manos temblaban por la debilidad, pero persistió. Ramón Velázquez, Veracruz, agosto 1985, esposa Lucía, hijos Miguel y Sofía, los amo. Mientras tallaba, lloró. Las lágrimas caían sobre la piedra.
haciendo que las letras recién grabadas brillaran ligeramente. Cuando terminó, se sentó y miró su trabajo. Al menos había dejado eso. Al menos su familia sabría, si alguna vez encontraban esto, que había pensado en ellos hasta el final. Pero no fue el final. Al día siguiente, débil y mareado, Ramón estaba explorando uno de los túneles menores que había descartado anteriormente por ser demasiado estrecho. Pero ahora, en su desesperación, decidió intentarlo de nuevo. Se arrastró por el pasaje angosto, las rocas raspando su espalda y pecho. El túnel parecía no tener fin, serpenteando hacia arriba en la oscuridad. Y entonces sintió algo, una corriente de aire, débil, pero definitivamente aire moviéndose. Eso significaba que el túnel conectaba con el exterior de alguna manera. Renovado por la esperanza, siguió avanzando. El túnel se volvió aún más estrecho. Hubo momentos en que pensó que no podría continuar, que quedaría atascado, pero se obligó a seguir milímetro a milímetro. Finalmente, el túnel terminó en una grieta vertical. Levantó la vista y vio luz, débil, pero innegable, muy por encima. La grieta era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que cupiera su cuerpo, pero era escalable. Había suficientes salientes y grietas para manos y pies. Comenzó a trepar. Fue la escalada más difícil de su vida. Cada movimiento requería un esfuerzo supremo. Sus músculos temblaban. Varias veces estuvo a punto de caer. Pero la visión de la luz arriba lo mantenía en movimiento. Arriba, siempre arriba. No supo cuánto tiempo le tomó. El tiempo había dejado de tener significado. Solo existía el siguiente agarre, el siguiente movimiento. Y entonces su mano se extendió hacia arriba y tocó. Tierra, tierra y hierba. Se impulsó con las últimas fuerzas que le quedaban y emergió a la superficie. Estaba en la cima del acantilado. A su alrededor se extendía un paisaje de matorrales y rocas. El océano brillaba a la distancia. El sol estaba alto en el cielo. Ramón se derrumbó sobre la hierba, respirando el aire fresco, sintiendo el sol en su cara. Había salido. Contra todo pronóstico, había escapado de la tumba de roca. Se quedó allí durante largo rato, simplemente respirando y sintiendo, agradecido por estar vivo. Luego, lentamente se puso de pie. Tenía que encontrar ayuda. Tenía que llegar a casa. Caminó siguiendo la costa, alejándose del acantilado. Sus piernas apenas lo sostenían, pero siguió moviéndose. Después de lo que pareció una eternidad, vio algo en la distancia. Un camino de tierra, y más allá, edificios, un pueblo. Se tambaleó hacia el pueblo. Cada paso una agonía. Las primeras personas que lo vieron retrocedieron asustadas. Debía verse terrible, demacrado, sucio, cubierto de cortes y magulladuras, con ropa hecha jirones. Pero una mujer mayor se acercó a él. «Dios mío, ¿qué te pasó?», preguntó, sosteniéndolo mientras se desplomaba. «Necesito teléfono», logró decir Ramón. «Mi familia. Veracruz». Lo llevaron a una pequeña clínica del pueblo. El doctor, un hombre joven llamado Arturo Sánchez, lo examinó con preocupación. «Está severamente deshidratado y desnutrido», dijo. «¿Cuánto tiempo ha estado perdido?» «No sé. Tal vez 2 semanas», respondió Ramón con voz débil. En realidad, habían sido 13 días, pero él había perdido la cuenta exacta. Le pusieron suero intravenoso y le dieron caldo tibio para beber. Mientras se recuperaba en una cama de hospital, le permitieron hacer una llamada telefónica. Con manos temblorosas, marcó el número de su casa. «¿Hola?». La voz de Lucía sonaba tensa, cansada. «Lucía, soy yo», dijo Ramón, y su voz se quebró. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego un grito. «¡Ramón! Dios mío, Ramón! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? He estado buscándote por todas partes. El barco regresó sin ti y dijeron que habías caído al mar y
Estoy bien, la interrumpió suavemente. Estoy vivo, estoy en un pueblo llamado. Miró al doctor con pregunta. Nautla, respondió el doctor. A unos 150 kilómetros al norte de Veracruz. Nautla, repitió Ramón al teléfono. Lucía, voy a casa pronto. Lucía lloró al teléfono. Podía escuchar a Miguel y Sofía al fondo preguntando qué pasaba. Lucía les dijo que su padre estaba vivo, y los niños también comenzaron a llorar y gritar de alegría. «Te amo», dijo Ramón. «Diles a los niños que los amo. Llegaré pronto». Pasó 2 días en la clínica recuperándose antes de que le dieran el alta. Lucía quería venir a buscarlo inmediatamente, pero él le dijo que esperara, que llegaría por su cuenta cuando estuviera más fuerte. El pueblo de Nautla era pequeño, principalmente de pescadores. Las noticias de su supervivencia se esparcieron rápidamente. Varios pescadores locales que habían participado en las búsquedas después de la tormenta vinieron a visitarlo, asombrados de que estuviera vivo. El capitán Morales y su tripulación se sentían muy mal, le dijo uno de ellos, un hombre mayor llamado Eusebio. Dijeron que la tormenta fue tan repentina y violenta que ni siquiera se dieron cuenta de que habías caído hasta que pasó. Buscaron durante horas, pero no te encontraron. «No es culpa de nadie», respondió Ramón. «El mar hace lo que quiere». Antes de dejar Nautla, Ramón hizo algo importante. Le contó al doctor Sánchez y al alcalde local sobre la cueva con los restos de los marineros del siglo XVIII. Les dio las mejores indicaciones que pudo sobre la ubicación. «Hay 9 hombres allí que merecen un entierro apropiado», dijo. «Han estado esperando casi 250 años. El alcalde prometió organizar una expedición para encontrar la cueva». Ramón les habló de las inscripciones, de la caverna iluminada, del horror que aquellos hombres debían haber sentido al darse cuenta de que estaban atrapados. Les contó cómo él mismo había estado a punto de correr la misma suerte. Finalmente llegó el día de su regreso a Veracruz. El doctor Sánchez le prestó ropa limpia y un pescador local se ofreció a llevarlo en su camioneta. El viaje por la carretera costera tomó 3 horas. Ramón miraba por la ventana todo el tiempo, viendo el mar a la distancia, los pueblos que pasaban, la vida normal continuando. Cuando entraron en Veracruz, su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía estas calles. Estos eran sus lugares, su hogar. Le pidió al conductor que lo dejara a unas cuadras de su casa. Quería caminar los últimos metros. La casa de los Velázquez era pequeña y pintada de azul claro, con una bugambilla trepando por un lado. Ramón se paró frente a ella, simplemente mirando. Se veía igual que siempre, como si el tiempo no hubiera pasado, pero él sabía que había pasado, y que él había cambiado. Subió los escalones del porche y tocó la puerta. Escuchó pasos rápidos dentro. La puerta se abrió de golpe. Lucía se quedó paralizada mirándolo. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Ramón», susurró. Luego, más fuerte. «Ramón». Se lanzó a sus brazos y él la sostuvo con fuerza, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos. Por encima del hombro de Lucía vio a Miguel y Sofía parados en el pasillo con los ojos muy abiertos. «¡Papá!», gritaron al unísono y corrieron hacia él. La familia se abrazó en el umbral de la puerta, llorando y riendo al mismo tiempo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Pronto había una multitud reunida, todos queriendo ver al hombre que había regresado del mar. Esa noche, después de que los niños se durmieran y los últimos visitantes se fueran, Ramón y Lucía se sentaron juntos en el sofá. Ella tenía su cabeza apoyada en su hombro, aferrándose a su brazo como si temiera que desapareciera si lo soltaba. «Cuéntame», dijo ella suavemente. «Cuéntame todo». Y Ramón le contó. Le habló de la caída al mar, de la lucha contra las olas,
de encontrar la plataforma rocosa. Le habló de la cueva y de los esqueletos de los marineros del siglo XVIII. Le describió las inscripciones en las paredes, las largas horas de oscuridad, el hambre constante, el miedo de no volver a verla nunca más. Le habló de cómo talló su nombre y los nombres de ella y los niños en la piedra. Le contó sobre encontrar el túnel vertical y la escalada desesperada hacia la libertad. Lucía escuchó en silencio, apretando su mano cada vez más fuerte a medida que avanzaba la historia. Cuando terminó, ella tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que te había perdido», dijo. «Los del barco dijeron que era imposible que hubieras sobrevivido. La tormenta fue muy fuerte, las olas eran enormes. Todos asumieron que te habías ahogado». «Casi me ahogé», admitió Ramón. «Si no hubiera encontrado esa plataforma rocosa exactamente cuando lo hice, no estaría aquí». «Fue un milagro», dijo Lucía. Ramón pensó en los 9 marineros que no habían tenido su suerte. Habían encontrado la misma cueva, probablemente de manera similar, pero nunca encontraron la salida. Él había tenido suerte. O tal vez había sido más persistente, o tal vez era simplemente cuestión de tiempo y circunstancia. No lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad y ajuste. Ramón visitó a un médico en Veracruz que confirmó que se estaba recuperando bien, aunque le recomendó descanso y una dieta nutritiva para recuperar el peso perdido. El capitán Morales vino a visitarlo, con lágrimas en los ojos, disculpándose una y otra vez. «No tienes que disculparte», le dijo Ramón. «Hiciste lo que tenías que hacer. El barco y la tripulación eran tu prioridad. Lo entiendo». «Buscamos durante horas», insistió Morales. «Pero la visibilidad era nula y las olas...» «Dios, las olas eran monstruosas. Pensamos que no había forma de que sobrevivieras». «Yo también lo pensé muchas veces», admitió Ramón con una sonrisa triste. La historia de su supervivencia se difundió rápidamente por el puerto y más allá. Un periodista del periódico local vino a entrevistarlo. Ramón le contó su historia, incluyendo los detalles sobre los marineros del siglo XVIII. El artículo fue publicado en la primera página con el título «Pescador sobrevive 2 semanas atrapado en cueva histórica». El artículo llamó la atención de las autoridades estatales. 2 semanas después de su regreso, un equipo de arqueólogos e historiadores de la Universidad Veracruzana contactó a Ramón. Querían que los llevara a la cueva. Él accedió, aunque la idea de regresar lo llenaba de ansiedad. El viaje de regreso a Nautla fue muy diferente al primero. Esta vez, Ramón iba en un vehículo oficial con un equipo de profesionales. El doctor Fernando Gutiérrez, arqueólogo principal, su asistente María Elena Torres, un historiador especializado en la era colonial llamado Roberto Campos, y varios técnicos con equipo de escalada y documentación. Con la ayuda de los pescadores locales de Nautla, que conocían bien la costa, lograron localizar el punto aproximado donde Ramón había emergido. Desde allí, con cuerdas y equipo moderno de espeleología, descendieron por la grieta vertical que Ramón había escalado en su escape. Para Ramón, volver a entrar en la oscuridad de la cueva fue aterrador. Su respiración se aceleró cuando la luz del día desapareció sobre ellos. Pero esta vez tenía linternas potentes, compañeros, y sabía que había una salida. Eso hacía toda la diferencia. Siguió el camino por memoria, llevando al equipo a través de los túneles serpenteantes hasta la caverna iluminada. Cuando entraron, el doctor Gutiérrez se quedó sin aliento. «Extraordinario», murmuró, mirando alrededor. Su linterna iluminó las inscripciones en las paredes. Se acercó a leerlas, sus dedos trazando suavemente las letras talladas hace siglos. María Elena comenzó a tomar fotografías meticulosamente, mientras Roberto Campos documentaba cada inscripción. Ramón los llevó luego a la caverna donde estaban los restos.
El equipo trabajó con reverencia, documentando la posición de cada hueso, cada artefacto. «Esto es un hallazgo arqueológico significativo», dijo el doctor Gutiérrez. «Estos hombres probablemente eran parte de una flota comercial o naval española. Las fechas en las inscripciones coinciden con un período de frecuente actividad naval en el Golfo. Debemos investigar los registros históricos para ver si podemos identificar qué barco naufragó aquí». Ramón observaba mientras trabajaban, sintiendo una extraña conexión con aquellos hombres del pasado. Él había compartido su prisión, había sentido el mismo terror y desesperación, pero él había tenido suerte, había encontrado la salida que ellos nunca encontraron. «Aquí», dijo María Elena, iluminando una sección de pared que Ramón no había notado antes. Había más inscripciones, estas más toscas y difíciles de leer. «San Felipe, Capitán Rodrigo Mendoza, que nuestras almas encuentren paz». «San Felipe», repitió Roberto Campos. «Creo que puedo buscar ese nombre en los archivos navales españoles. Si naufragó en 1743, debe haber registros». El equipo pasó 2 días completos en la cueva, documentando todo. Trajeron más personal, incluyendo un equipo forense, para recuperar los restos con el mayor cuidado posible. Ramón no se quedó para todo el proceso. Después del primer día, regresó a Veracruz. Había cumplido su promesa de mostrarles la ubicación. El resto era trabajo de ellos. 3 meses después, los resultados de la investigación fueron revelados en una conferencia de prensa. El doctor Gutiérrez presentó sus hallazgos ante un auditorio lleno de medios de comunicación, académicos y público interesado. Ramón y Lucía estaban sentados en la primera fila, con Miguel y Sofía a su lado. El San Felipe era una fragata mercante española que zarpó de La Habana hacia España en agosto de 1743, explicó el doctor Gutiérrez. Llevaba cargamento de plata y otros bienes coloniales. Según los registros, el barco desapareció durante una tormenta en el Golfo de México. Se asumió que se había hundido con toda su tripulación. Ahora sabemos que al menos 9 hombres sobrevivieron el naufragio inicial, solo para encontrar la muerte en esta cueva. Roberto Campos tomó la palabra para hablar sobre las inscripciones. «Las tallas en las paredes nos cuentan una historia desgarradora», dijo. «Los hombres claramente exploraron extensamente buscando una salida. Las inscripciones tempranas son esperanzadas, hablando de buscar rescate, pero con el tiempo, el tono cambia a desesperación. Las últimas inscripciones son oraciones y súplicas a Dios. Uno puede imaginar el horror mental de darse cuenta lentamente de que no hay escapatoria». María Elena Torres presentó fotografías de los artefactos recuperados: botones de uniforme naval, una medalla religiosa, fragmentos de armas y lo que parecía ser un diario personal tan dañado por el tiempo y la humedad que era casi ilegible. «Estos hombres», continuó el doctor Gutiérrez, «han recibido finalmente un entierro apropiado. Con la cooperación de la iglesia local y las autoridades, sus restos fueron sepultados en el cementerio histórico de Nautla, con una ceremonia que honra su memoria». Hubo un momento de silencio respetuoso en el auditorio. Luego el doctor Gutiérrez añadió: «Y nada de esto hubiera sido posible sin la supervivencia y el coraje de Ramón Velázquez, quien no solo logró escapar de la misma trampa mortal que cobró estas vidas, sino que tuvo la presencia de ánimo de reportar el hallazgo para que estas almas perdidas pudieran finalmente descansar en paz». Hubo aplausos. Ramón se sintió incómodo con la atención, pero Lucía apretó su mano con orgullo. Después de la conferencia, varios periodistas quisieron entrevistarlo. Ramón respondió sus preguntas con paciencia, pero siempre volvía al mismo punto. «No soy un héroe», insistía. «Solo tuve suerte.
Esos 9 hombres en la cueva eran marineros como yo. Probablemente eran más experimentados, más fuertes, pero el mar y el destino decidieron que yo viviera y ellos murieran. No hay explicación lógica para eso, solo hay lo que pasó. En los meses siguientes, la vida de Ramón volvió gradualmente a la normalidad, aunque con algunas diferencias. No regresó al mar de inmediato. La experiencia lo había afectado más de lo que inicialmente admitía. Tenía pesadillas frecuentes donde estaba de nuevo en la oscuridad de la cueva buscando una salida que no existía. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, y Lucía lo consolaba hasta que volvía a dormirse. También desarrolló cierta claustrofobia. Espacios cerrados lo hacían sentir ansioso. Incluso su propia casa a veces se sentía demasiado estrecha. Pasaba mucho tiempo en el porche o en el pequeño patio trasero, necesitando ver el cielo abierto sobre él. Lucía fue infinitamente paciente. Entendía que su marido había pasado por un trauma profundo. Lo animó a hablar con un psicólogo. Y aunque Ramón fue reticente al principio, finalmente accedió. Las sesiones ayudaron. El psicólogo le explicó que lo que estaba experimentando era normal después de tal experiencia. Le enseñó técnicas de respiración para manejar la ansiedad y formas de procesar el trauma. Miguel y Sofía, en su inocencia infantil, también ayudaron con su recuperación. Para ellos, su padre era un héroe que había sobrevivido una aventura increíble. Miguel escribió sobre él para un proyecto escolar, y Sofía hizo un dibujo de su papá escapando de una cueva que colgaron en la nevera. 6 meses después de su odisea, Ramón finalmente se sintió listo para volver al mar. Pero no como marinero en un barco pesquero. Había visto suficiente del océano salvaje por una vida. En cambio, consiguió trabajo en el puerto mismo, ayudando a coordinar las operaciones de carga y descarga. Era un trabajo más seguro, más predecible, que le permitía volver a casa cada noche. El capitán Morales estaba triste de perderlo como tripulante, pero entendió. «El mar te ha marcado, hermano», le dijo a Ramón cuando se despidieron, «pero te ha dejado vivo para contar la historia. No todos tienen esa suerte». Ramón asintió. Sabía que era verdad. Había sobrevivido a algo que debería haberlo matado, y esa supervivencia le había dado una nueva perspectiva sobre la vida. Las pequeñas molestias cotidianas ya no lo afectaban. Los problemas menores parecían insignificantes. Había estado al borde del abismo. Había mirado a la muerte directamente y había regresado. Todo lo demás era manejable en comparación. Un año después de su desaparición, en agosto de 1986, Ramón y Lucía decidieron hacer una ceremonia familiar especial. Viajaron con Miguel y Sofía a la costa cerca de Nautla. Con el permiso de las autoridades locales, caminaron hasta el punto en el acantilado directamente sobre donde estaba la cueva. Habían traído 9 velas blancas. Ramón las encendió una por una, colocándolas en fila al borde del acantilado, una por cada marinero del San Felipe que había muerto en la oscuridad debajo. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó Sofía mirando las velas parpadear en la brisa marina. «Recordamos», respondió Ramón simplemente, «recordamos a hombres que murieron lejos de casa, lejos de sus familias, en un lugar terrible. Y les damos las gracias». «¿Darles las gracias?», preguntó Miguel, confundido. «¿Por qué?». «Porque sus inscripciones en las paredes me ayudaron a no sentirme tan solo», explicó Ramón. «Porque saber que otros habían estado allí antes que yo, que habían luchado como yo estaba luchando, me dio fuerza para seguir buscando. Y porque su destino me recordó que tenía que encontrar una salida, que no podía rendirme». La familia se quedó allí mientras las velas ardían, mirando el mar que se extendía hasta el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Este océano que daba vida y la quitaba con igual facilidad.
Mientras observaban, Ramón puso sus brazos alrededor de Lucía, Miguel y Sofía, manteniéndolos cerca. Estos eran los momentos que importaban. No la aventura o la supervivencia dramática, sino esto, su familia segura junto a él, viendo juntos la belleza del mundo. La historia de Ramón Velázquez y los marineros del San Felipe se convirtió en parte del folclore local. La cueva fue oficialmente sellada por razones de seguridad después de que se completara la investigación arqueológica, pero una placa conmemorativa fue colocada en el acantilado superior. Decía: en memoria de la tripulación del San Felipe, 1743, y en honor a Ramón Velázquez, quien sobrevivió contra todo pronóstico, 1985, que el mar los bendiga a todos. Años después, cuando Miguel y Sofía eran adolescentes, a veces le preguntaban a su padre sobre aquellos días en la cueva. Y Ramón les contaba, aunque algunos detalles seguían siendo difíciles de expresar, cómo la oscuridad completa podía jugar trucos con tu mente, cómo el silencio, interrumpido solo por el goteo del agua, podía ser ensordecedor, cómo el hambre eventualmente se convertía en un dolor tan constante que casi dejaba de notarse. Cómo la desesperación podía asentarse sobre ti como un peso físico, haciendo cada movimiento más difícil. Pero también les hablaba de la esperanza, cómo, incluso en los momentos más oscuros, se obligaba a sí mismo a seguir buscando, a seguir explorando, a no rendirse. Cómo el amor por su familia había sido un faro constante, guiándolo incluso cuando no había luz física que lo guiara. La vida puede ponerte en situaciones imposibles, les decía. Situaciones donde parece que no hay salida, donde todo luce sin esperanza. Pero mientras sigas respirando, mientras sigas pensando, hay una posibilidad. Siempre hay una grieta, un túnel, un camino que tal vez no has visto todavía. Solo tienes que seguir buscándolo. Era una lección que Miguel y Sofía nunca olvidarían. La llevaron consigo a través de sus propias vidas, enfrentando sus propios desafíos. Y años más tarde, cuando tuvieron sus propios hijos, les contaron la historia de su abuelo que sobrevivió 2 semanas en una cueva oscura y encontró la luz. Ramón Velázquez vivió hasta los 82 años. Nunca regresó a trabajar en el mar abierto, pero nunca dejó de amarlo de lejos. En sus últimos años, le gustaba sentarse en el malecón de Veracruz, observando los barcos ir y venir, recordando cuando él era uno de esos hombres enfrentando las olas. Cuando murió pacíficamente en 2033, rodeado de su familia extendida, Lucía a su lado, Miguel y Sofía cerca, y varios nietos llenando la habitación con su presencia, sus últimas palabras fueron simples: «Gracias por la luz», susurró, mirando por la ventana hacia el sol poniente sobre el mar. Nadie entendió completamente qué quiso decir. Tal vez se refería a la luz literal que había visto desde la caverna, guiándolo hacia la libertad. O tal vez se refería a la luz metafórica de su familia, de su amor, de su vida después de la oscuridad. O tal vez se refería a algo más profundo, algo que solo alguien que ha estado realmente perdido en la oscuridad puede comprender.